En este momento estamos con el doctor Byron San Miguel Marín, capitán de navío de Estado Mayor Conjunto. Comienzo con la primera pregunta, desde su experiencia de lo que hablé, ¿qué beneficios y riesgos tiene para el Ecuador permitir bases militares o cooperación militar extranjera? No solo sabemos que son bases militares, sino también pueden ser un centro de operaciones de Estados Unidos, centro de operaciones también de otros países. Sí, mire, aquí la palabra clave es seguridad cooperativa. ¿Qué es la seguridad cooperativa? Es la unión de países que quieren luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Eso es lo que se está haciendo, es decir, unirse países como Estados Unidos, Israel, la Comunidad Europea, Ecuador, para combatir estos crímenes transnacionales que son el terrorismo, el narcotráfico. Es decir, acá hay todo ventajas y yo no veo ninguna desventaja. ¿Qué tan importante es tener una base militar estadounidense, más allá de no tener una base, obviamente, de otros países? Bien, nosotros en la Segunda Guerra Mundial tuvimos dos bases estadounidenses en Ecuador. La una en la isla Baltra y la otra en Salinas, donde es hoy la Escuela Naval. Esa era la base de los Estados Unidos que sirvió para proteger, ¿no es cierto?, el Pacífico Este y el Canal de Panamá. Hoy lo que se pide o lo que el presidente está solicitando no es base específicamente militar, sino base, por ejemplo, de Homeland Security, donde nos van a dar información, donde nos van a dar entrenamiento. Lo que necesitamos no es soldados que vengan acá a combatir junto a nuestros soldados del crimen organizado. No, esa preparación lo tienen nuestros militares y lo tienen nuestros policías. Lo que necesitamos es tecnología, medios, porque como usted sabe, hay un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y no podemos comprar un avión, un Orión P-3 Charlie que vale 300 millones de dólares. Esos aviones sí pueden venir en cambio con este convenio a Manta o a Salinas y hacer un monitoreo de toda nuestra jurisdicción marítima. Usted sabe que el Homeland Security es el jefe de los Coast Guard en Estados Unidos, no es el Departamento de Defensa, sino el Homeland Security. Y por ello la secretaria de Seguridad que vino, que es la jefa del Homeland Security, es la que tiene el liderazgo sobre los Coast Guard. Y mire, estos convenios están sirviendo. Ayer se decomisaron 3 toneladas de droga en el mar del buque guardacostas James y que fueron entregados a los guardacostas ecuatorianos. También se localizaron armas y también pesqueros que llevan droga. Entonces, estos convenios son muy beneficiosos para el país. Yo creo que nadie puede negar eso y no hay ninguna desventaja para el país. Buenos días, ¿cómo está, comandante? Doctor Byron San Miguel, le saluda Yanela Villamar. Antes de continuar con el tema de las bases militares, que sin duda alguna nos llama la atención porque queremos saber más cómo funcionaría y cómo sería, quisiera preguntarle acerca de la cárcel del Encuentro, que aunque no ha estado terminada en cuanto a su construcción, porque al menos eso no es que lo que han anunciado, sino que anunciaron que efectivamente a partir de noviembre ya la comenzarían a utilizar. Lo vimos en las gráficas de ayer, vimos también a Jorge Glass estrenando, ¿no?, parte de esta cárcel del Encuentro. ¿Qué significa esto? ¿Nos estamos asemejando o intentando asemejar a una megacárcel como la que ya tiene Bukele, o de pronto a ese estilo que ellos están tomando en El Salvador? ¿O qué significa esta cárcel del Encuentro para la seguridad que tanto anhela el país? Excelente pregunta. Mire, dentro del análisis, de la apreciación de la situación que se hace para el estudio, ¿no es cierto?, de la seguridad, había 2 puntos importantes. Tres puntos, digamos. El uno que se salió el FOL de Manta, ¿no es cierto?, en el gobierno de Correa. La otra que declaró ciudadanía universal, donde todo ciudadano sin pedirle récord policial entraba al país, y aquí vinieron las mafias, ¿no es cierto?, albanesa, italiana. Y la tercera causa eran las cárceles, el control de las cárceles, donde desde ahí el crimen organizado protegido organizaba todos los delitos que se sucedían en el Ecuador, como secuestro, narcotráfico, etcétera. Entonces, es una gran noticia, y eso fue también un mensaje de casi todos los candidatos, de tener cárceles seguras en el Ecuador, porque nuestras cárceles fueron mal diseñadas y eran el centro de operaciones del crimen organizado. Entonces, esta es una gran noticia, y esperemos que el presidente siga haciendo más cárceles para que vayan los delincuentes más peligrosos de esas cárceles, y esas cárceles están hechas con todos
dispositivos electrónicos y de seguridad para que además sin señal, ¿no es cierto?, de Wi-Fi ni satelital, para que los presos estén como lo hacen en Estados Unidos, ¿no es cierto?, aislados. El que comete delitos a la sociedad tiene que estar aislado, y eso es lo que está sucediendo ahora con esta cárcel del encuentro. Buenos días, comandante. Le saluda Jeremy Uska. Mi consulta va por un tema que usted mencionó sobre el Homeland Security. Creo que hay una preocupación entre las personas que están quizá oponiéndose al uso de las bases militares aquí en Ecuador por la posibilidad de que sean utilizadas como un campo de refugiados, dado que pues esta relación con el Homeland Security. ¿Qué le podría decir a esas personas para un poco descartar esa posibilidad, si es que es descartable o no? No, de ninguna manera. Esas bases sirven para... yo he sido oficial de Marina, soy oficial de Marina en servicio pasivo y he practicado. Y yo fui, por ejemplo, yo hice un máster en Estados Unidos gracias a los convenios de Estados Unidos con Ecuador. Mire, también he participado en las maniobras UNITAS, donde buques de ecuatorianos, peruanos, de Colombia, de Estados Unidos, siempre hacíamos maniobras conjuntas. Y eso es muy beneficioso para el país. Es decir, lo que viene acá son bases para darnos inteligencia, para darnos información, entrenamiento. También el presidente ha anunciado que con Brasil habló con Lula da Silva y van a venir expertos nuevamente en las próximas semanas para establecer y ver lugares donde establecer una base brasileña para combatir el narcotráfico, especialmente en las provincias orientales de Orellana y Sucumbíos. Mire, más bien donde es la guarida de delincuentes son las embajadas, por ejemplo la de México, que albergaba, ¿no es cierto?, y alberga a cuál delincuente le pida, y allí fue tomado Glass, ¿se acuerdan?, el presidente de la República. Entonces, las bases militares o las bases de otros países en el Ecuador tienen que cumplir ciertos protocolos. No es que el presidente dice venga una base y viene, no, tiene que ser aprobado primero por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están las máximas autoridades del país y del Estado, como el presidente del Congreso, el presidente de la Corte. Allí también es una vez que esté aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, como es un convenio internacional, tiene que ser aprobado por la Asamblea y después por la Corte Constitucional, darle el visto bueno. Entonces, son protocolos que se hacen y todo esto es muy serio, es decir, que una base, para poner una base de esas, tiene que cumplir todos esos requisitos de la ley. Comandante, ¿cómo está? Bueno, sí, también le quería decir qué medidas se están tomando para proteger las fronteras, especialmente ante el ingreso de grupos armados extranjeros, que obviamente sabemos que en Perú y Colombia trasladan mucha droga hacia el país y obviamente Ecuador es un país de tránsito. Sí, una muy buena pregunta. Toda frontera es porosa. Miren, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia pueden cubrir sus fronteras. En Estados Unidos entra el fentanilo, entran inmigrantes por sus fronteras. Es difícil la protección de fronteras, peor en nuestro Ecuador, donde no tenemos los medios suficientes. Y entonces estos convenios internacionales son importantísimos. Por ejemplo, con aviones o drones que nos pueden facilitar Estados Unidos e Israel para monitorear la frontera norte, especialmente para la que no entren drogas, y la frontera sur para que no entren armas, y también la frontera marítima, como lo está haciendo a través de los convenios marítimos con Estados Unidos. Es decir, necesitamos más tecnología, más información satelital, y usted sabe que eso no tenemos nosotros, sino los Estados Unidos e Israel, y ellos nos pueden dar esa información para proteger mejor nuestras fronteras. Estimado, ¿qué significa la premisa o el argumento de varios en donde dicen que si se permiten bases militares en el país se llegaría a perder la soberanía? ¿Hasta qué punto esto podría ser posible? Mire, yo estudié en Cádiz, España, y al lado había la base naval de Rota. La base naval de Rota, la más grande base de Estados Unidos, militar de Estados Unidos en España, y España no ha perdido la soberanía. ¿Por qué los que hablan de soberanía no le dicen a Maduro que ha perdido soberanía? Porque ya tienen los rusos y los chinos, y además Irán tiene bases para fabricar drones. ¿Por qué no le dicen a Nicaragua, a su compañero Ortega, de que ha perdido soberanía en Nicaragua porque Rusia tiene una base en Nicaragua? ¿Por qué no le dicen a Díaz-Canel
que ha perdido soberanía Cuba porque ya tiene una base Rusia en Cuba. Y se acuerdan los misiles nucleares que casi estuvimos al borde de una guerra nuclear cuando albergaban ahí misiles los cubanos. Entonces son doble moral. Para una cosa dicen que se pierde soberanía, para otra no. Perdimos soberanía cuando se expulsó a la base de Manta y vino, ¿no es cierto?, Raúl Reyes, y se estableció en Angostura con el visto bueno del gobierno de Correa. Eso es perder soberanía. Estar en estas situaciones de apoyo entre países no es perder soberanía, más bien es ganar seguridad. Jeremy. Bueno, por mi lado, quise hacer una pregunta con el tema de la soberanía, porque ese tema es algo que muchas veces personas lo mencionan a la hora de preocuparse por el tema de las bases extranjeras. Y yo tendría aquí la curiosidad por el lado de quienes dicen qué pasaría si podría, por ejemplo, ponerse una base de un país, digamos, como invento, con el que quizá en este momento no estemos alineados en el futuro, quizá en otro gobierno. ¿Cuál sería el riesgo en sí, o digamos que en el peor de los casos, cuál sería el mayor riesgo que se podría tener con una base militar extranjera, incluso en el caso de que fuese de un país, por ejemplo, con el que no estamos en este momento alineados, como podría ser, invento, Venezuela, que hay gente que comenta eso a veces en redes sociales? Ya. Porque hay filtros, y hay ¿no es cierto?, los balances entre poderes del Estado. Por eso yo le indicaba que para firmar un convenio militar con otro país se necesita primero una aprobación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde está el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, el presidente de la República, el jefe del Comando Conjunto, el comandante de la Policía. Entonces hay esos balances, y entonces luego va a la Asamblea este convenio, va a ser aprobado, y después tiene que dar el visto bueno a la Corte Constitucional. Es decir, que si usted dice un país venga a poner una base, esto no creo que puede ser aprobado, porque tiene que pasar por el visto bueno de todos los poderes del Estado, y para eso es, ¿no es cierto?, Montesquieu puso los 3 poderes del Estado para el balance y contrapesos de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Coronel, para ya ir terminando, ¿cuál es su perspectiva, su opinión acerca de lo que hacen el trabajo de las Fuerzas Armadas sobre el avance del crimen organizado en las provincias como Guayas, Esmeraldas e Imbabura, y justamente en Imbabura contra la minería ilegal? Ya, el presidente ha mostrado una voluntad política y un coraje para combatir la minería ilegal, como no lo hicieron los anteriores presidentes. Mire, ahora se ha hecho utilizando la fuerza militar a través de misiles, por ejemplo, el BM-21, que dispara 21 cohetes, y eso ha destruido ahí en Buenos Aires, lo está haciendo en todos los lugares donde hay minería ilegal. Es decir, este año se ha dado un impulso al darle duro a la minería ilegal, tanto en el asunto de dañar sus estructuras, tanto físicas como también financieras. Recordemos, mire, que fueron $300 millones que se les bloqueó a los comandos de la frontera, que tenían haciendas, que tenían todos los beneficios financieros en el oriente, y ellos también allá la minería ilegal está siendo combatida. Es decir, hay un duro golpe a la minería, y por eso es que estos están reaccionando poniendo bombas. La bomba que nos pusieron acá en Guayaquil fue hecha por mineros ilegales, ya que todos los aditamentos que se utilizaron en las bombas se utilizan en minería ilegal. Es decir, está dando un duro golpe el presidente Daniel Noboa a la minería ilegal. Y también se usaron aviones Super Tucano para desarticular todas estas mineras ilegales en Imbabura, ¿no? Y helicópteros artillados, sí. Todo el potencial de Fuerzas Armadas. Aviones, helicópteros artillados y artillería de tierra. Son las 7:59 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor Byron San Miguel Marín, por estar con nosotros aquí en Fuego News. Siempre a las órdenes. Un gusto saludarles.